¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con un clásico prácticamente de todas las temporadas. Se empieza el año deportivo, el año futbolístico, y también llegan con él las nuevas equipaciones de los equipos de fútbol, en este caso del Valencia Club de Fútbol de cara a la temporada 2021, y tenemos aquí, ya nos hemos hecho con una de las nuevas equipaciones para esta próxima temporada, como podéis ver, con esta cajita en la que te la entregan, y aquí tenéis la primera equipación del Valencia Club de Fútbol para la temporada 2021. Como podéis ver, con la publicidad habitual, sobre todo desde que Puma se hizo cargo de ser el sponsor técnico del club, esta va a ser la segunda temporada, hablando de que el fútbol es de los valientes, con esta imagen del techo de la lonja de la seda de Valencia, con esta referencia aquí al color naranja, que es la segunda equipación, y en este caso con las olas de fondo en el mar, en referencia a esa tercera camiseta, la third kit de esta temporada, de color gris azulado. En este caso, lo que más interesa de esta camiseta de este año es particularmente, vamos a desplegarla, que se vea bien, ¿vale? Particularmente varios apuntes. El primero de ellos, que vemos a bwin como principal sponsor. Como bien sabéis, va a haber novedades de cara al año que viene con esa nueva ley del juego, con las prohibiciones que van a tener lugar, pero esta temporada, la 2021, en principio las casas de apuestas se mantenían como main sponsor. Aquí tenéis a bwin con el Valencia. Vemos el escudo, que también es un elemento importante, bordado en este caso, ¿vale? Nada de impresión, que es una de las grandes críticas de la segunda y la tercera camiseta, y sobre todo me apetece que os fijéis, voy a intentar acercarlo a la cámara, en el patrón de la lonja de la seda, con el techo. Yo creo que ahí se puede ver o se puede adivinar un patrón que en vivo y en directo está chulísimo, pero es cierto que cuando lo alejas de la cámara apenas se ve. Es la realidad, y por eso parece que es una camiseta plana, pero todo lo contrario, tiene un relieve que además al tacto se puede ver aquí con el patrón de esa zona superior de la lonja de la seda. Y al margen de todo esto, bueno, también con detalles muy interesantes aquí, evidentemente con la pegatina autenticidad. En este caso, el material Drysel, un clásico también de Puma, y vamos a la parte trasera con el logo también de Cylon Tire, sponsor secundario en la camiseta, el logo de Puma bordado, al igual que el logo de Puma en el frontal bordado también y en el lateral, el parche de la liga, un clásico, y la zona trasera con el VCF aquí bordado también, veis aquí el tema de la talla, y todo el espacio en blanco. Es verdad que aquí atrás, digamos que el patrón del techo de la lonja de la seda no se mantiene, ¿de acuerdo? Es un patrón normal, estándar, y aquí es donde, aparte de Libertex, que es otro de los sponsors del club, tenéis el hueco para poner vuestro nombre, vuestro número y lo que queráis. En definitiva, si hubiera que hacer una valoración, para mí es una de las mejores primeras equipaciones de los últimos años. Me gustó más en su momento la edición del centenario, la última de Adidas, pero debo decir que este año para mí Puma se lo ha currado muchísimo, muchísimo, porque es una camiseta con diferenciación, con un patrón que es verdad que, aunque muy ligero, sí que se puede ver, y sobre todo cuando lo llevas sí que se nota mucho. Y si combinas esta primera equipación con la segunda de color naranja, con ese patrón así hexagonal en relieve, y la tercera, que también es exclusiva del Valencia, con esos motivos a lo Sorolla, de pintadas como de pinceles, de brochazos, en colores azules, grises, también un poco de morado ahí, yo creo que la tripleta de equipaciones de este año, si no es la mejor temporada de los últimos 10 años, va a estar muy cerca. Así que hay que darle la enhorabuena a Puma, porque se lo ha currado de verdad. Y ya sabéis, amigos, de cara a la temporada que viene, 21-22, tenemos ya por ahí asomando la equipación de color torino, de color ese rojo oscuro, rojo vino, rojo granate, que va a ser una de las grandes novedades. Pero mientras llega el año que viene, sobre todo este año, las tres camisetas, al menos desde mi parte, tengo que decir que son un acierto total. Un abrazo grande.